Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces, el que me ha visto al Padre. Estamos siempre insistiendo, ¿verdad? Y Juan sobre todo insiste mucho en la presencia de un Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Desde el prólogo, el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. ¿Por qué, queridos amigos? Porque justamente, por una parte, el gran misterio de la encarnación, Dios que ha venido, Dios que se ha encarnado, Dios que entró en nuestra historia, Dios que entró en nuestra humanidad. Por lo tanto, queridos amigos, lo que la propuesta del cristianismo está haciendo es que desde nuestra vida de todos los días, nuestra vida cotidiana, de nuestra propia encarnación, de nuestra propia realidad humana, upeveñan de ya yujuana, ya eshana, peñan de yara, hoy cuan de para salir adelante, para hacer las cosas como tienen que ser, ¿entienden? Upealo ella que se añade, upeala Bueno, por eso que comienza, queridos amigos, una vez más a subrayar en la hora ya cuando está Jesús por pasar al Padre, Él se va a revelar. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Frase certera y frase que nos vuelve a hacer repensar en esta divinidad de Jesús de Nazaret. Si ustedes me conocen a mí, en la secuaña tetero, entonces se van a dar cuenta que yo no le estoy hablando por mi cuenta. Secuaña ebemina le estoy hablando las palabras del Padre. Yo le estoy trayendo esa propuesta de Dios Padre, que desde un comienzo, dentro de su historia de salvación, quiso ofrecer lo mejor de sí mismo para que el hombre se vuelva a restaurar. El hombre tiene que restituirse. A causa del pecado se alejó de Dios. A causa del pecado entonces perdió su condición de hijo de Dios. Pero Coanga entonces, pero ¿dónde lo vas a ver y dónde lo vas a realizar? En tu propia naturaleza, en tu propia creaturalidad. A ver entonces, si ustedes me conocen, ustedes me conocen, es Dios entonces que se ha encarnado, es Dios hombre y es Dios que se hace presente y trae la buena noticia del Señor. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Por qué? Porque justamente ustedes saben que yo les traigo las palabras de Dios Padre. Yo les traigo del que me ha enviado. Se con la gemimboujina. Así peamos UABM y nada hay la se inventada, sino que sea UPM. Hay cuan EBM, hay cuauape muy pende no debe. Que EBY polla y anguaisa. A bella pues a la venderape. Ciertamente que no es fácil, queridos amigos, porque uno de sus discípulos mismos, llamado Felipe, es el primero que le cuestiona: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. O sea, hay un deseo.
podemos decir, un deseo interesante, ¿verdad?, de parte de Felipe. Ñande Yara, Orego, Jesús de Nazaret, Orego la roja sea, Ñande Yara, la roja sea. ¿Cuántas veces también nosotros, muchos que van a misas y que te buscan misas especiales, porque vino un país, no sé de qué país o de qué cosa, etcétera, etcétera? Todos los sacerdotes son iguales, queridos hermanos, en cuanto a la gracia de Dios, ¿entiendes? El misterio es el mismo, ¿entiendes? Pero, claro, cada uno tiene dones especiales en el sentido de que, bueno, te puede llegar más, te puede llegar menos, pero atención, queridos amigos, porque aquí justamente cuando el Señor va a responder a esta pregunta o a este deseo de Felipe, muéstranos al Padre y eso nos basta. La respuesta es: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Todavía no me conocen. Ñande coñajano a tu fulano, la ñande ye cuajamuave ñande ya. Digo, esta oportunidad maereco. Nace y mover de ser, colanderu, colande hermano, cuera, lande abuela, ne vecino, come primera comunión, colande catequista, colande país, en fin, tamba, ñande ya coche yo que fuera, humio guatá, cueja guatá, ñande viejo esa caña de, y nos están diciendo, ante esta pregunta o este deseo de Felipe, Señor, muéstranos al Padre, eso nos basta. Pero Felipe, hace tanto tiempo que yo estoy con ustedes y ustedes todavía no le conocen al Padre. Y el que me ha visto al Padre. El que me ha visto al Padre. Va a ser donde se muéstranos al Padre. Entonces tú no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Y la pregunta es espectacular. Quiere decirse yo que fuera que ñande muchas veces la humilla ya llevo y ya sé ya poco sé que pea que amo a cosas extravagantes. Entonces quiere decir que ñande naña en soy coñande yara y añande. El muéstranos al Padre quiere decir que yo hace mucho que estoy aquí en medio de ustedes. Entonces la belleza la sheime maha vende a vejina. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir también esta gracia para cada uno de nosotros. Porque el Padre está aquí en medio de nosotros. Jesús nos ha revelado, pero Jesús cuando nos dice, el Padre se revela a través de la carne, in carnis, a través de la sociedad, a través de la política, a través del negocio, a través de la catequesis, a través de la oración, a través de tu camino de Santiago. Todas las cosas son elementos, queridos amigos, que nos tienen que mostrar al Padre, a Dios, que nos muestra cuál es su voluntad, cuál es el camino para construir el reino de Dios. Que así sea. Que así sea.